Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. El tema que hoy les venimos a presentar se trata sobre el Código Justiniano. Mi grupo está conformado por mi persona, Silvia Andrés González Velasco, eh, Kevin Andrés Arias, Paola Andrea Caraballo, María del Pilar Castro y Jenny Carolina Reyes. Bueno, en la siguiente diapositiva le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días, compañeros y docente. Vamos a hablar un poquito de quién es Justiniano y qué hizo por el derecho romano. Entonces vamos a ver un poquito su biografía. Justiniano el Grande, así le decía. Flavio Pedro Sabasio, en latín Flavius Petrus Sabatius Justinianus, nació el 11 de mayo de 483. Procedió de una familia tracia muy humilde, encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido en el ejército hasta ser nombrado emperador en el 518. Justiniano fue nombrado cónsul en el 521 y más adelante comandante en jefe del ejército de Oriente. El 1 de agosto del 527, a la muerte de su tío Justino, Justiniano se convertiría en el único soberano del imperio, ya que su tío no tuvo ninguna descendencia. En el 525 contrajo matrimonio con la emperatriz Teodora, una actriz y cortesana 20 años más joven que él, y por su gran inteligencia se convirtió en su principal consejera. Gracias a esto, su política vino marcada por un intenso programa de mejoras sociales muy transgresoras guiado por ella. Después de la muerte de Teodora, su esposa, en el 548, Justiniano siguió reinando 17 años más y murió el 14 de noviembre del 565. Y su cuerpo fue enterrado en un mausoleo en la iglesia de los Santos Apóstoles. Al no dejar descendencia igual que su tío, lo sucedió en el trono su sobrino Justino II, hijo de su hermana Vigilantina. Vamos a ver en la siguiente diapositiva qué hizo Justiniano el Grande en Roma, en el Imperio Romano. Durante su reinado buscó revivir la antigua grandeza del Imperio Romano clásico, reconquistando gran parte de los territorios perdidos del Imperio Romano del Occidente. Fue una de las personalidades más importantes de la antigüedad tardía y el último emperador que usaba el latín como lengua materna. El gobierno de Justiniano marcó un hito en la historia del Imperio Romano de Oriente. El impacto de su administración se extendió más allá de las fronteras de su tiempo y sus dominios. Fue un reinado que estaba marcado por ser ambicioso, aunque parcial. Recuperatio Imperii o restauración del imperio, así se conocía. Esta ambición se plasmó en la recuperación de parte de territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente. Su general Belisario consiguió una rápida conquista del reino de los vándalos del norte de África, y más tarde el propio Belisario junto con Narses y otros generales conquistaron el reino ostrogodo de Italia, restaurando tras más de medio siglo de control bárbaro de los territorios de Dalmacia, Cilicia y la península itálica, incluyendo la ciudad de Roma en el territorio del imperio. Justiniano también conquistó los Sanit, un pueblo de la costa del Mar Negro que nunca antes había estado bajo el control romano. Vamos a mirar qué tan importante fue para el derecho romano Justiniano. Fue tan importante o más que sus acciones de conquista que él impulsó, que dio a la codificación del derecho romano en el 529, controlando personalmente una comisión de expertos que lo recopiló, simplificó, armonizó y unificó en un corpus iuris civilis, que estaba compuesto por un código de leyes imperiales vigentes, el Código Justiniano, una recopilación de dictámenes jurídicos, el digesto y un manual para enseñanza del derecho, las instituciones. Las leyes promulgadas por el propio Justiniano después de la promulgación del Corpus Iuris Civilis en el 534 fueron recopiladas y añadidas a aquel en las novelas. La importancia de estos códigos más allá de lo que supuso
de racionalización y reforzamiento del poder imperial en la cultura bizantina, en Bizancio. Desde entonces construyeron la base del derecho imperial bizantino, pero también fue a través de ellos como se produjo la recuperación del derecho romano en Europa occidental a partir del siglo XII, sentando las bases para una cultura jurídica en gran parte de las naciones europeas actuales, las que tienen un derecho civil a raíz romana. Su reinado también marcó un punto álgido en la cultura bizantina y su programa de construcción dio unos frutos, obras de arte tales como la iglesia Santa Sofía, que se convertiría en el edificio religioso más grande del mundo cristiano y en el ejemplo más eminente de la edad de oro del arte y la arquitectura bizantinos. Le doy la palabra a mi compañera Pilar. Muy buen día, profesora y compañeros. Hoy les vengo a hablar de las leyes que hizo Justiniano, el emperador romano. Una de las grandes aportes que hizo Justiniano en las leyes fue el Código Justiniano, en latín denominado Codex Justinianum. En este código, Justiniano consagró el sistema de derecho definiendo la perdurabilidad en la historia y en el campo jurídico. Esta obra es considerada como una antología jurídica, como una colección de escritores antiguos en los que se condensa lo mejor de la jurisprudencia romana. Se rodea de una serie de colaboradores extraordinarios para cumplir su magna obra de restauración. Los militares, Belisario y Narcés; en lo jurídico, el excelso Triboniano; en lo financiero, Juan de Capadocia; en la diplomacia y política exterior, Perus el Patricio. El primer objetivo fue dar al pueblo un código práctico y el segundo objetivo fue conservar la jurisprudencia clásica. El Código de Justiniano, en latín Codex Justinianus, es una recopilación de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano en una primera versión el 7 de abril de 1529 y una segunda el 17 de noviembre de 1534. Este último forma parte del denominado Corpus Iuris Civilis. La totalidad de la obra legislativa de Justiniano se conoce hoy en día como el Corpus Iuris Civilis. Está compuesto por el Codex Justinianus, el Digesto o Pandectas, las Institutas y las Novelas. La gran celebridad que alcanzó Justiniano I, que dura hasta nuestros días, no se debe, sin embargo, a la restauración del imperio o el Restaurio Imperii, pero sí que logró recopilar y codificar en su totalidad el derecho romano. Se puede afirmar y reconocer que Justiniano es el autor de excelentes formas jurídicas. Es digno atribuir a este gran emperador el mérito imperecedero de su obra legislativa. Solo a través de la compilación ordenada por él hemos podido lograr el conocimiento pleno del derecho jurídico romano. Justiniano es una gran figura legendaria en el derecho. Justiniano pidió al jurista más importante de la época, Flavio Triboniano, aproximadamente en el año 485, que comentara las leyes. Triboniano era responsable del sistema judicial del Imperio Romano del Oriente y fue él a quien se le dio en buena parte el Código Justiniano. Poco después fue publicado un manual jurídico y una compilación de disposiciones, de manera que en el año 533 se contaba con la primera compilación completa del derecho romano. Continúa mi compañero Kevin. Muy buenos días a todos. Hoy les hablaré de cuál fue uno de los mayores aportes de Justiniano en el derecho. Hoy le hablaré sobre tres tipos. En la siguiente diapositiva les explicaré sobre tres tipos de política y la relación que también habló sobre Roma. Primero, la política religiosa. La política religiosa de Justiniano reflejó la convicción imperial en que la unidad del imperio presuponía necesariamente la unidad de fe, y ello significa indudablemente que esta fe solo podía ser la ortodoxa. Justiniano veía que la ortodoxia de la religión imperial amenazada por diversas corrientes religiosas, y especialmente por el monofisismo, que tiene muchos adeptos
en las provincias orientales de Siria y Egipto. La doctrina monofisita había sido condenada como una herejía por el Concilio de Calcedonia de 451. De segundo lugar, les hablaré sobre la relación con Roma. Desde mediados del siglo V en adelante, los emperadores de Oriente se enfrentaron en labores cada vez más arduas en materia eclesiástica. Por un lado, los radicales de ambos bandos se sentían siempre rechazados por el credo adoptado en el Concilio de Calcedonia para defender la doctrina bíblica de Cristo y para establecer puentes entre los distintos dogmas. La carta del Papa León I a Flavio de Constantinopla fue considerado en Oriente como una obra de Satán, haciendo que la población dejara de sentir apego por la Iglesia Romana Católica. Y en tercero tenemos la política eclesiástica. En los primeros años de su reinado, Justiniano consideró apropiado promulgar por ley la creencia de la Iglesia en la Trinidad y en la Encarnación, amenazando a los herejes con la correspondencia pena, mientras que declaraban que intentaba evitar que lo que buscaran perturbar la ortodoxia cristiana tuviera oportunidad de hacerlo a través del correspondiente proceso legal. Y en la siguiente diapositiva les presentaré las 3 guerras que fueron las más importantes. Y la mayor aportación del reino justiniano al imperio y a la historia de la jurisprudencia fue la codificación completa del derecho romano. La mayoría de las reformas formaron parte del compendio de nuevas leyes que Justiniano fue promulgando durante su mandato, recogida bajo el epígrafe de Nueva Ley, Constituciones o Nuevas Leyes. La aportación se suma a la que probablemente sea la mejor contribución de Justiniano al imperio y a la historia de la jurisprudencia: la recodificación completa del derecho romano. En la siguiente diapositiva siguen las guerras contra los imperios. La primera es contra el imperio sasánico, del 527 al 532. Justiniano heredó de su tío una serie de hostilidades en curso entre el imperio bizantino y el imperio sasánida. En 530, el imperio bizantino logró derrotar a un ejército persa en la batalla de Dara, aunque el año siguiente las fuerzas romanas, comandadas por Belisario, fueron derrotadas en la batalla de Calínico, a la muerte del rey Cava en septiembre de 531. En la siguiente es la campaña contra el reino vándalo, 533 a 534. El monarca probizantino Hilderico fue expuesto por su primer Gelimer, aduciendo que su falta de personalidad había llegado a los vándalos a ser derrotado por las tribus moras. Las protestas de Justiniano para que Hilderico pudiera regresar a Constantinopla fueron escuchadas, por lo que preparó con cuidado una campaña que debía combinar eficacia militar y sobriedad de costes. Juan de Capadocia, responsable de las finanzas del imperio opuesto a la guerra, accedió al final a llevar los gastos de la campaña de una forma rígida. Y la última campaña contra el reino ostrógodo. Primera fase, 535 al 545, o guerra gótica, pero también fue en una diferente época, dicen algunos, que es desde el 535 al 554, que fue más duradera. Al igual que ocurrió en África, los problemas dinásticos en el reino ostrógodo de Italia supusieron una oportunidad para la intervención militar del imperio bizantino. A la muerte de Teodorico el Grande, el control de la política ostrógoda cayó en manos de su hija Amalasunta, la cual ejerció el poder en nombre del rey Atalérico, hasta que este falleció el 2 de octubre de 534. La regencia se caracterizó por un viraje político hacia Oriente, generando una fuerte oposición interna. La pronta desaparición de su hijo forzó a la regente a la búsqueda de una monarca formal, tras el que seguir moviendo a los hilos del gobierno. El elegido fue Teodato, con el que contrajo matrimonio a fines de 534. Sin embargo, Teodato hizo prisionera a la reina, encerrándola en una residencia en la isla Martana, en el lago Bolsena, en donde la hizo asesinar en 535. Muchas gracias, les doy la palabra a mi compañera Paola. Buenos días, compañeros, buenos días, profesora. El tema que me corresponde es el Corpus Iuris Civilis. En la siguiente diapositiva vamos a ver que el Corpus Iuris Civilis es una obra que vio la luz por primera vez entre los años 527 y 566 después de Cristo, cuando Justiniano, en su afán de formalizar el ordenamiento jurídico del imperio, llevó a cabo la mayor recopilación del derecho romano de la época.
Esta acción fue el resultado de un proceso que venía desarrollándose desde el gobierno de Constantino, 306 a 337 después de Cristo, debido a que la práctica de los emperadores llegó a un abuso discriminado. En la siguiente diapositiva, Justiniano y la recopilación del Corpus Iuris Civilis. Justiniano y la recopilación del Corpus Iuris, formado por 5 recopilaciones: el primero, el Codex; el segundo, el Digesto; el tercero, las Institutas; el cuarto, el Codex Justinianus; y la novela. Luego de iniciar su mandato, Justiniano ordenó a los juristas Juan de Capadocia, Teófilo y Triboniano, entre otros, elaborar un nuevo código, el Códex, que recopila toda la legislación imperial, teniendo como fundamento los códigos de Gregoriano. Al publicarse esta obra, el emperador decretó que sería un crimen no basarse en ella para dirimir cuestiones judiciales. Tras la aplicación del Códex, la comisión de los juristas de Justiniano tuvo como encargo hacer una recopilación de la jurisprudencia, dadas por grandes jurisconsultos romanos, dándole carácter ius generale, es decir, que tenía el mismo peso que las disposiciones del emperador. En la siguiente diapositiva voy a tratar las existencias del Códex y Corpus Iuris Civilis. El derecho hizo necesaria la creación de un manual para el estudio de aquellos motivos, por el cual Justiniano encargó a Triboniano, Teófilo y Doroteo elaborar un texto donde se recopilen los dos textos. Este manual se denominó Instituciones, y en romano Institutas, y se dividió en 4 libros. En la siguiente diapositiva, en el año de 534 después de Cristo, el emperador promulgó una nueva edición del Codex, que pasaría a ser como el Codex Justinianus, y este contenía 12 libros, de los cuales voy a nombrarle los más importantes. El primero continúa con el procedimiento, el segundo con los contratos, el tercero la familia, el cuarto la sustitución jurídica de los esclavos y las herencias, el quinto bienes, procedimientos y pruebas, el sexto los interdictos y garantías, el séptimo derechos criminales, el octavo aspectos tributarios, administrativos y en general, y noveno, aspectos del derecho público. Le doy la palabra a mi compañero Silvio. Bueno, cuando hablamos de la influencia de Justiniano en la actualidad, podemos hacer referencia en la siguiente diapositiva que para poder interpretar y también para poder comprender el aparato jurídico y legal de la actualidad, resulta esencial estudiar el derecho romano, ya que este mismo representa el génesis de la mayoría de los derechos, deberes, terminologías y procedimientos que se utilizan hoy en día. También decimos que el derecho romano es muy fundamental en el cumplimiento de leyes en la sociedad para lograr así un desarrollo económico, social y político. También decimos que con esta finalidad, los teóricos del derecho elaboran un código escrito para dar a conocer a cada quien sus derechos y deberes. En la siguiente diapositiva nos podemos dar cuenta que posteriormente este código tipificado, denominado el Código de las 12 Tablas, vino a resolver una problemática que afrontaba la población romana, con el objetivo de otorgarle a los ciudadanos igualdad, justicia, propiedad y un papel en la sociedad a cambio de la resolución de conflictos en ese momento. También decimos que unos siglos más adelante, que mediante la creación del Código de Justiniano, se logró la universalidad del derecho romano. Decimos que su perdurabilidad en la historia y su utilización por gran parte del mundo, y también por ende el derecho actual, no es otra cosa que el derecho romano actualizado, adaptado a la realidad de la sociedad del presente. En la siguiente diapositiva decimos que finalmente, si queremos conocer más sobre el derecho romano, en el mundo de las leyes es muy importante abarcar muchos temas que hay en la actualidad. También decimos que en el derecho romano existen dos aportes jurídicos que establecen un antes y un después en el aparato legal mundial, que cualquier abogado debe conocer para
por su inmensa importancia. ¿Cuáles son? Decimos que son la ley de las 12 tablas y el Corpus Iuris Civilis o el Código Justiniano que llamamos hoy en día. Muchas gracias. Bueno, compañeros, traje a colación el siguiente video para resumir un poco la historia de Justiniano. ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva cápsula jurídica de historia del derecho. En este video vamos a ver la mayor influencia romana para el derecho moderno. En este video te voy a hablar respecto del Corpus Iuris Civilis, su creador y su influencia en el derecho romano que hasta nuestros días se puede apreciar. Así que, comenzamos. El Corpus Iuris Civilis fue una compilación de leyes romanas ordenadas por el emperador Justiniano I, calculándose que fue ordenado desde el año 528 después de Cristo. El Corpus Iuris Civilis tenía por objeto la recopilación para conocimiento de todas las leyes y constituciones romanas, dando inicio a lo que se conoce como la primer vida del derecho romano, concluyendo la fase del derecho romano arcaico. Esta compilación era necesaria para darle a los romanos un derecho homogéneo, ya que era común que en cada provincia romana se tuvieran distintas leyes. Incluso dentro del derecho romano arcaico se sabe que muchas discusiones legales se daban de forma predominantemente oral, por lo que no se contaba con obra legislativa específica. El Corpus Iuris Civilis es una compilación que comúnmente se conoce dividida en 12 libros, de los cuales los más relevantes son el Digesto o Pandectas y las Institutas. El Digesto o Pandectas es la compilación de las sentencias de los jurisconsultos clásicos romanos, es decir, esta era la recopilación de jurisprudencia que servía a los juristas de la época como citas para la adecuada interpretación del códex. Este fue la mayor novedad jurídica del Corpus Iuris Civilis, y que a la fecha se continúa usando en forma de lo que conocemos como las tesis jurisprudenciales. Las Institutas es el tratado destinado a la enseñanza del derecho, ya que dado su tamaño era necesaria una adaptación didáctica para los ciudadanos romanos que decidieran conocer y estudiar las leyes. Algo interesante es que dentro del propio códex se incluía una prohibición para los litigantes y abogados de hacerse acreedores apenas en el caso de citar leyes distintas a las compiladas e incluso por citarlas de forma diversa a como fueron compiladas. En la siguiente diapositiva encontramos el glosario y muchas gracias por su atención.